Hola amigos, buenas tardes en este jueves 16 de noviembre de 2023, en el taller 109 con el tema Sufrir por hijos que sufren, tema que afecta a muchos padres o afectará. Vamos a saludar a quienes nos han dicho, como Juan Antonio, saludos Fernando, amigas y amigos buscadores desde Santa Pola, Alicante. Arnaldo Hernández Viera nos dice, saludos afectuosos a todos desde Puerto Rico. Claudia Barba, saludos Fernando y amigos buscadores. Mientras espero el comienzo, leo el texto de Khalil Gibran sobre los hijos. Muy sabio, sí, efectivamente. Jorge nos dice, buenas noches a todos. Manolo X, buenas noches Fernando y buscadores. Shuga, hola Fernando y amigos buscadores, buenas tardes, noches a todos. Bien, pues falta un minuto y vamos a ver lo que da de sí este taller con temas que están relacionados. Es decir, los dos talleres anteriores, este y creo que el que viene, van a estar relacionados con temas que son de la vida, que no son de tanto de las reglas, los círculos y las capacidades superiores, pero que tienen algo que ver con los problemas que nos pueden presentar la vida, porque la vida nos presenta problemas. Saludamos a CL, que nos ha dicho buenas noches, y empezamos porque ya son las 8. Bueno, pues bien están las reglas en nuestra vida privada. Las reglas y los círculos nos defienden de los no buscadores y nos ayudan a mejorar en nuestro camino de evolución. Digamos que en la última parte del camino de evolución, con las reglas y los círculos podemos también educar bien a nuestros hijos, ayudarles. Vamos a captar enseguida qué hijos tienen mejores condiciones que otros para esto de la búsqueda. Lo vais a captar. Y va a ser bonito el que os deis cuenta de aquellos que más buena pasta muestran para ayudarles después. Y el que no, pues, bueno, hacer lo que se pueda, aunque la responsabilidad de su evolución y de su marcha en la vida es siempre de ellos y no de nosotros, los padres. Varios de ellos, de vuestros hijos, serán buenas personas y con ellos todo será fácil, todos serán cosas agradables. Pero no todos los hijos. Algunos no entrarán por el camino de la búsqueda. No importa, no importa. A todos se les puede ayudar. Pero los hijos van creciendo y llega un momento en que dejan el hogar y establecen sus propios nidos, sus propias trayectorias vitales. Y esos hijos pueden tener dificultades incluso cuando son jóvenes, en el colegio, en la universidad, en el centro donde se formen, con sus compañeros. Pueden tener dificultades en el trabajo o pueden tener dificultades con la pareja. Entonces, hay que ayudarles, porque nos van a pedir ayuda. Dificultades en el colegio incluso, porque debemos saber que las buenas personas son el blanco de los malos bichos. Y si vuestros hijos son buenas personas, son futuros buscadores, entonces es posible que alguno de sus compañeros o algunos compañeros se metan con él y le hagan objeto de sus burlas, incluso de sus golpes. Entonces vamos a decir que hay como una especie de, no lo digo así, pero como una especie de lucha, de pugna, de los malos bichos contra las buenas personas.
eso forma parte del camino difícil que tenemos los buscadores para salir adelante. Cuando hay dificultades, cuando uno se topa con una mala persona, siendo como es o bien normal o bien buena persona, el hijo vuestro, hay tres formas de defenderse, porque hay que saber defenderse. Y eso se lo tenéis que enseñar vosotros, que sois sus padres y que tenéis pues más edad y más experiencia en la vida. Una forma de defenderse es huir, otra es enfrentarse y otra es adularle en público al jefe que es mala persona. Digo adular con D, adular, darle coba. Vamos a ver que cuando uno se encuentra, sobre todo cuando una chica se encuentra a los 17, 20, 25 años con un mal bicho, con un nivel 1 o nivel 2, con un maltratador físico o psicológico, eso no se sabe de entrada. La defensa es huir, la solución es huir, antes de que se forme una confianza, una intimidad que haga imposible el huir, porque viven juntos. Eso hay que procurar evitarlo. Hay que darse cuenta antes y huir antes. Ya hemos hablado en algunos talleres sobre cómo actúan los maltratadores para poderse dar cuenta y huir. Otra solución, por ejemplo, en el caso de bullying, de gente joven que le hacen bullying en el centro de estudios, es enfrentarse. Enfrentarse al líder, porque el que es abusado, el que es ofendido, el que es puesto en ridículo, insultado, se da cuenta quién es el líder, el principal. Pues la solución es hacerle frente. Aunque sea más alto, aunque tenga más años, aunque sea más fuerte, pero hay que enfrentarse. Porque si no, el acoso durará años. Y hay que evitar eso. Entonces, enfrentarse y pegarle, aunque te pegue él. A mí me ha pasado. Y una vez que te enfrentas y que te puede y que te pega más que tú a él, no va a enfrentarse más. No va a seguir con su acoso, porque sabe que tú no te rindes, que te vas a enfrentar con él. Y si vuelve, te volverás a enfrentar. Y sabrás lo que tienes que hacer, porque con toda seguridad tu padre te dirá lo que tienes que hacer si te enfrentas a esa situación, porque él no la sabía, si no te hubiera dicho. Y otra forma de enfrentarse a estas cosas, cuando es, por ejemplo, ya en la empresa, y entonces ya no valen los puñetazos, ni puedes huir, es adular al jefe imposible. Pero de eso no hemos dicho nunca nada y, por tanto, lo dejaremos para un taller exclusivo de ese tema. Cómo enfrentarse a un acoso de un superior en el trabajo, en el que pues, los medios, las formas son mucho más limitadas, no tienes mucha maniobra, mucho margen de maniobra. De forma que las dificultades se enfrentan previniéndolas, previéndolas y tomando medidas. Los hijos tienen que saber de eso, defenderse. Y para no sufrir, para que los hijos no sufran, lo que tienen que hacer es no cometer errores. Pero claro, como son jóvenes, pues es posible que los cometan. Pero para eso estamos los padres, para tener confianza con ellos, que nos cuenten lo que pasa y ver la solución y aconsejar, para que no cometan errores. Los hijos pueden hacer caso o pueden no hacer caso. Eso va a depender del prestigio que tenga el padre o la madre que les quiera ayudar. Y tiene que ayudarles con argumentos. Y para eso es conveniente que emplee la mente, que sea mental,
y que encuentre una solución acertada. De ahí la importancia del padre, que previsiblemente va a ser el más mental de los dos miembros de la pareja o matrimonio. Y de ahí que sea bueno que el padre sea el buscador, pero si no tendrá que hacerlo la madre. Los padres tienen que darse cuenta de que no vale ser buscador solo en casa, en la vida privada, con la familia. No, hay que ser también buscador en la vida pública y poder con todo. Y para eso, amigo que esto escuchas, amiga que esto escuchas, el buscador tiene que ser sabio. Tiene que saber más que la generalidad de la gente que le rodea, para poder así saber las soluciones que tiene que poner su hijo y él, pero su hijo estamos hablando ahora, para salir de esa situación difícil o para no meterse en ella. El buscador tiene que ser sabio, como los maestros griegos. Tiene que ser un todoterreno y tiene que poder aconsejar a su hijo en cualquier problema que se le presente, porque él ha vivido 30 años más. ¿Y cómo evitar sufrir cuando el hijo lo pasa mal? Pues porque si sufrimos porque nuestro hijo lo pasa mal, o hijo o hija, es porque hemos perdido de vista el objetivo de la existencia. ¿Para qué estamos aquí? Las famosas preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué hago aquí? La segunda pregunta. ¿Para qué están tus hijos en la vida? Amigo, amiga buscadora. ¿Para que todo les salga bien y tú no sufras? ¿O tienen que aprender equivocándose? Déjales que aprendan. Ya lo dijo Empedocles, el año 300 y pico, antes del cambio de era. El sufrimiento es la universidad de los más, de la mayor parte. Equivocarse implica luego sufrir las consecuencias. Y equivocarse es humano. Tienen que aprender. Hay que dejar de ser padres que deciden qué hacen sus hijos, que son niños. Hay que olvidarse, cuando tienen ya 13, 14, 15 años, y con las chicas antes, hay que olvidarse del dame la mano que hay que cruzar la calle. Eso ya pasó. Esa forma de ser padre ya pasó. Y hay que dejar de ser ese tipo de padres. Van a sufrir los hijos, van a cometer errores. Y eso los padres tenemos que esperarlo. Y cuando vengan, cuando suceda eso, entonces hacérselo ver. ¿En qué fallaron? No diciéndoles, es que hiciste esto, es que te equivocaste en esto, sino preguntándoles, ¿qué crees que hiciste mal? ¿Hiciste algo mal? ¿No ves ningún error en lo que hiciste? ¿Cómo crees que podrás salir? Preguntarles, para que sean ellos los que sean conscientes de que en qué fallaron. Y si no encuentran la solución, con su propia cabeza, que te pregunten. Así evitarás el rechazo. Y si estás empezando una conversación de ese tipo y notas distancia, cierta hostilidad, déjalo para otro momento, para otra coyuntura más favorable. Porque es importante que no te rechacen. Por eso, si preguntas, ellos no se rechazarán a sí mismos. Y para eso tenemos que trabajar con nuestra mente.
hay que tenerla en marcha. Y eso vale para mentales y emocionales. Los mentales deben haber puesto la mente superior en marcha. En mi caso se decía que no se nos pase que no se te pase el asado, que no se te pase el asado, porque si se pasa y se quema ya no se puede comer. Esa carne ya es para tirarla. Aceleremos para que podamos ayudar a nuestros hijos con una mente superior, si somos mentales, y con una mente inferior, si somos emocionales. He dicho varias veces que las emocionales, deben desarrollar, en cuanto superen los círculos y empiecen ya con la mente, con el corazón superior, deben desarrollar, sobre todo, la mente inferior rápidamente. Cuesta mucho menos. Las prácticas son mucho más sencillas. Hay algún taller sobre esto. Porque con la mente es como se ayuda a los hijos a darles solución a sus problemas. Y para eso hay que practicar con ella, la tenemos que desarrollar. ¿Por qué la mente es tan importante? Hemos de hacer un taller sobre esto. Porque podemos adelantar, para argumentar. Se necesita la mente para argumentar. Nos relacionamos con los demás hablando, debatiendo, no discutiendo, sino cambiando impresiones. Con los hijos amigablemente, amablemente, con cariño. Pero hay que decirles que busquen, que indaguen con preguntas para que vayan acercándose a lo que tú crees que es el origen de ese problema. Una decisión mal tomada o varias decisiones consecutivas mal tomadas, equivocadas. Hay que ser capaces de argumentar, porque con la emoción que uno siente, con eso no sirve para otros. Esa emoción la sufre uno, la tiene uno, la genera uno por su forma de ser o una, y no se puede trasladar, ni es útil a los hijos. Tiene que haber argumentos, ideas, para que ellos las hagan suyas y las puedan seguir. Y por eso todos los mentales ya la tienen y las emocionales la tienen que poner en marcha fuertemente, tienen que ser en parte mentales, para no estar cojos, para no tener solo una pierna funcionando con ella. Hay que funcionar con las dos piernas, con la mente y con el corazón, o con el corazón y con la mente. Luego el hijo lo aceptará o no lo aceptará. Eso ya no importa. Eso ya no importa para el padre, la madre, que está consciente de cuál es el objetivo de la existencia de ese hijo. Porque si se le ha aconsejado bien y a pesar de todo no acepta y sigue en su error, volverá a seguir sin resolver su problema. Y la próxima vez es posible que caiga en que así no va a ningún sitio, así no soluciona nada. Y adopte la solución, el remedio que tú, padre o madre, le has dado. Y así aprenderá, porque así aprenden. De forma que, en cierta manera, las dificultades debieran ser un poco bienvenidas, porque van a hacer madurar al hijo o a la hija. Y también a nosotros, los padres. Pero para eso tenemos que tener en cuenta el plan de la divinidad. Creo que hemos tenido un taller sobre el plan, pero volveremos a insistir si hace falta. Tenemos que tener en cuenta el objetivo de por qué estamos aquí. Y a nuestros hijos no tenerlos entre algodones, entre guatas,
para que la vida no les golpee. No. Adoptando ese punto de vista, que es el punto de vista de la divinidad, pues se gana paz y se gana tolerancia con las adversidades que sufren los hijos. Y se gana también en unión, porque el hijo va a ver que su padre, su madre, son sabios. Tienen una sabiduría que él no tiene. Sabiduría que da la edad y el camino. Y la capacidad superior que uno haya alcanzado en mayor o menor medida. Por eso, no sufráis. Sufrir en exceso, sufrir continuamente cuando los hijos lo pasan mal, además de ser inútil, te hace daño. Si pasa mucho tiempo y es un disgusto prolongado, te puede hacer bastante daño. Evítalo. Tú que eres buscador, tú que eres buscadora, evítalo teniendo en cuenta que ellos son seres humanos como tú, como si no fueran tus hijos. Son seres humanos que han venido a este mundo a mejorar, a aprender, a madurar. Y no se madura sin dificultades. En la escalera de la vida, que es muy larga, el rellano es una época de relleno. La subida, el escalón, es el crecimiento. Y luego viene otra época de relleno. Pero el escalón es el crecimiento. Bien, pues esto es el tema para hoy. Vamos a saludar a los que nos han quedado sin hacerlo la vez pasada, antes. CL nos ha hecho buenas noches. Ale Ramos, escuetamente hola. Ale. Talia González, que también está aquí presente. Ion Drisus Andrómeda, buenas noches, tardes a todos y al profesor Fernando. Saludos. Libedoya Bedoya, buenas noches, don Fernando. Gracias por compartir sus conocimientos. Yo lo sigo cuando puedo. Trabajo a estas horas y generalmente lo veo en diferido. Bien, pues no pasa nada por verlo en diferido. Bedoya, no pasa nada. Se puede consultar igual en los comentarios del vídeo. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Yule, Gabón Danorí, un abrazo. Talia González, buenas tardes, estimado Fernando y amigos buscadores. Saludos desde México. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando, así como amigos y compañeros buscadores. Desde Guatemala, un fuerte abrazo. Felisa Pajuelo, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Lo escucharé luego. Matías, hola a todos, amigos buscadores. Miguel Ángel Medrano. Sufrí bullying en la secundaria. Por más que huí, no podía sacármelos de encima. Los agarré a puñetazos a cada uno individualmente y logré evitar que siguieran maltratándome. Pensé haber errado. No, Miguel Ángel, no te equivocaste. Hiciste muy bien. Con sabiduría juvenil. Y sigue Miguel Ángel. Hasta ahora me entero que era lo que tenía que hacer. Sí. Yo conozco directamente 2 casos de bullying. Y los 2, en chico y en chica, se han resuelto enfrentándose. Porque el que es mal bicho y recurre al bullying, a ridiculizar a otros, a reírse de otros y a pegarle, pues tiene un complejo de inferioridad y intenta gustarse a sí mismo, intenta hacerse prestigio entre sus compañeros a base de hacer el ridículo, de poner en ridículo. Yo le llamo usar el ascensor. Él no tiene forma de cualidades propias para gustarse internamente por sí mismo. Y entonces lo que hace es coger a un igual y en el ascensor bajarlo al piso de abajo. Y así él desde el piso de arriba le puede insultar, escupir, tirar lo que sea, porque él está por encima. Él necesita sentirse por encima. Y entonces tiene mucho miedo al ridículo. Y
elige a una buena persona que sabe que no se va a rebelar, que va a aguantar, porque es un bonachón, es un buenazo. Y entonces se pone a hacerle bullying. Bueno, pues cuando esa buena persona se le enfrenta y llegan a las manos, a limpio puñetazo, entonces el maltratador, el que hace el bullying, el mal bicho, va a pensar, esta vez le he ganado, pero es posible que alguien le enseñe lo que tiene que hacer. Y hay un golpe bajo que me va a dejar en ridículo ante los demás. Entonces yo no puedo quedar en ridículo ante mis compañeros, ante a los que dirijo, a los que lidero y que me ríen las gracias. Y entonces tengo que elegir a otro que se deje maltratar. De forma que por eso hay que enfrentárselos con lo que ellos practican. Si es chico, a puñetazos. Y si es chica, pues habrá una forma de si la que el líder te echa, pues no sé, una cucharada de yogur en el comedor, por encima, pues tú échale el yogur entero. Y dejará de meterse contigo, porque verá que tienes genio y que no eres la mosquita muerta que ella creía. De forma que en el colegio, en el bullying, hay que enfrentarse. Aunque uno sepa que va a perder, hay que enfrentarse. De forma que sí, Miguel Ángel, hiciste muy bien, hiciste lo que mejor podías hacer. Con el pasar del tiempo, varios de ellos se disculparon conmigo, ya siendo adultos, claro. Sí, actuaron mal. Y cuando uno coge un poquito de conocimiento, de sabiduría, pues se da cuenta si de pequeño actuó mal. Bueno, es un dato a favor de ellos, de los que se disculparon. Dice Miguel Ángel, pude por ello orientar a mi hijo, que sufrió del mismo problema en el colegio, cuando mis hijos eran chicos. Sí. Esto está muy al día hoy en día, porque se ha perdido la autoridad. Es una cosa que yo encuentro en mi país, en España. Se ha perdido la autoridad. Antes, en tiempos pasados, había más autoridad. Yo no estoy elogiando los tiempos pasados. Simplemente analizo y observo. Había más autoridad de los padres con los hijos y en el colegio. A lo mejor había algún exceso de autoridad, pero los padres tenían más autoridad con los hijos y en el colegio los profesores tenían absoluta autoridad. Yo podría contaros anécdotas de cómo eran las cosas, las relaciones profesores-alumno en mis tiempos y cuando yo he dado clases hace 15 años. Belia Alonso nos dice, abrazos Fernando y colegas buscadores. Cita de Jung, buenas tardes señor Fernando. Spiridram, buenas noches, recién me conecto. Bueno, ahí lo tienes grabado. Spiridram. Belia Alonso. Me perdí el tema en vivo, lo escucharé. Las preguntas y comentarios de los compañeros retroalimentan y enriquecen, claro. Por eso yo os animo a que participéis. Los 33 que estáis escuchando el vídeo, procurar participar. O bien con dudas o bien con experiencias vividas. Que confirmen o que le lleven la contraria a lo que aquí decimos. Aquí tenemos total libertad para hablar todos, porque estamos entre afines. Belia Alonso sigue. Para el bullying, la técnica de Bouvet es muy efectiva. Si me ridiculizan, yo me ridiculizo junto con el acosador. Si me desvalorizan, yo hago como que me desvalorizo.
esto los desanima. Bueno, puede ser, puede ser. En todo caso, pruébese, pruébese. Yo vería, opté y he aplaudido cuando alguien me dijo, yo hice esto, yo hice lo otro. Pues muy bien, defiéndete, porque se acaba el acoso, se acaba el bullying. Cuando la persona víctima del bullying muestra las garras, entonces se acaba. Dice CI, su taller hoy, bálsamo para mi corazón. Tiene toda la razón. Se aprende y se crece con las dificultades. Mi hijo, un joven estupendo, ha sido víctima de malos bichos y le han hecho sufrir mucho. Sí, te creo, CI. Quizás porque no les hizo frente pronto. Si les hubiera hecho frente pronto, se hubiera cortado ese periodo, que es maldito, es malísimo. Y cuanto más joven es la víctima, peor. Porque un chico de 14 años, pues ya tiene el cerebro medianamente formado y puede reaccionar y puede no perder su confianza en sí mismo. Lo malo del bullying es que hace perder a la víctima su confianza en sí misma. Porque los niños, cuando un padre, cuando un progenitor o cuando un profesor les riñe y les echa una bronca, les grita, pues no piensan, ¿tendrá razón mi padre que me grita? Sino que piensan, qué desastre soy para que mi padre me grite. O sea, él asume que su padre tiene razón y que si el profesor le grita y los chicos le gritan, es porque él es imperfecto, porque tiene fallos, porque es una mierda. Y eso se lo cree. De forma que entonces eso puede modelar su personalidad negativamente. Y eso es malo. Y eso es lo que tenemos que procurar evitar los padres. Es cierto que las dificultades crecen a la gente, pero cuando se es joven, pues para eso los padres tienen que procurar moverse pero no sé, yo defiendo que ir al colegio en España, ir al colegio para que en el colegio tome medidas, me parece que es una medida inútil, porque en el colegio saben perfectamente lo que pasa. Lo que pasa es que ha venido esa falta de autoridad que digo, que es de los últimos, pues no sé, décadas, de los últimos decenios, y hacen como que no ven. Mientras no haya sangre, no pasa nada. Son cosas de los jóvenes, son cosas de los críos, de los chavales. Pero el que 4 o 5 o 10 chavales critiquen, ridiculicen, se metan y le peguen a uno solo, eso no es algo que se pueda aceptar. Un colegio no lo debería aceptar. Por eso CI te creo, que le han hecho sufrir mucho. Sí, sí. Luego falta superar eso con la ayuda del padre y de la madre para que no le deje huella esa mala opinión de sí mismo. De ahí viene la autoestima. Un chico al que le han hecho bullying es muy difícil que tenga buena autoestima, buena opinión de sí mismo, porque se ha creído lo que le han dicho sus compañeros. O sea que la autoestima va por esta línea de las dificultades de jóvenes. Dice Manolo, se hacen más grandes. Dice, los chicos tienen que pasar por dificultades. Hay que aconsejarlos bien sobre ellas, pero han de ser ellos solos los que las superen. No podemos tenerlos en burbujas metidos. Ver cómo las superan nos hacen más grandes. Sí,
Lo que pasa es que hay que ayudarles. A mí mi padre me ayudó. Cuando vine después de la primera enfrentamiento y único que hice con la persona que me hacía bullying, que era un solo compañero, pues claro, él no sabía nada porque yo lo había ocultado. Sorprendentemente no había dicho nada. Sorprendentemente ahora. Él me dijo, cuando así Fernando, una patada en la entrepierna. Y se acaba la pelea. Porque yo era más alto que mi hostigador. Y yo ya iba sabido con eso al día siguiente a clase. Pero no hizo falta. No hizo falta porque sorprendentemente dejó de molestarme, dejó de meterse conmigo. Y lo hacía a todas horas. Teníamos 15 años. La clase, el otro tenía 17. Dice CI, creo que todos hemos crecido con esto. Y sobre todo, luego seguiré con esta frase, CI. Dice Beli Alonso, el bubey, que es... Yo sabía el bey, que es no hacer nada, pero el bubey no estoy seguro lo que es, Belia. Nos lo tienes que decir. El bubey, dice Belia, es para adultos evolucionados. Entiendo un poco, creo que entiendo lo que es. Y creo que eso puede ser complementario de la técnica que digo yo para hacerla en el trabajo, que es adular en público al que maltrata. Pero eso hablaremos en otro taller. Dice Spiderman, la técnica de Belia me hizo acordar a, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, pues de esa manera ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Puede ser. Spider, desde luego, eso que dices, Spider, es de aplicación perfecta al método que yo digo de adular, que puede tener relación con el bubey, Belia, puede tener. Lo veremos en un taller futuro. Por cierto que tengo varios temas, 2 o 3 temas de algunos de vosotros que lo habéis pedido y estoy abusando de mi autoridad para poner delante los temas que se relacionan con lo que hemos dicho. Todo se dará, no los olvido, los tengo ya apuntados. Ya tienen su hoja en el guión. Pones ascuas de fuego. Pues hablaremos, Belia, en un taller futuro, no digo el que viene, en un taller futuro, a ver si tu técnica tiene algo que ver con la mía. Es posible que tenga algo que ver. Juan Antonio dice, mi hija pequeña acaba de terminar una relación de 5 años tóxica. Lo ha superado pronto, gracias a su evolución. La de su hermana y mi apoyo. Los 3 lo traíamos en la mochila. Están en la meseta. Te tengo que preguntar, Juan Antonio, si tu hija y su hermana están en la meseta. Porque sería un hecho insólito que en una familia 2 personas estén en la meseta. Pues sí, una relación tóxica es una de las dificultades en las que se puede meter la hija o el hijo de un buscador. Y eso es difícil de superar. Difícil de superar. Esos problemas son largos. Y la salida de ellos también cuesta años. Pero me alegro mucho, Juan Antonio, enhorabuena. Enhorabuena porque sé lo que cuestan esas cosas. Y cuestan mucho. Y haberlo conseguido es todo un triunfo. Todo un triunfo. Enhorabuena a los 3. Sigue diciendo Juan Antonio, están muy evolucionadas las 2. Llevamos mucho tiempo contigo. Ajá, vale. Me alegro. Supongo que antes de estos 100 talleres estaríais
en otros talleres o bien en la web Sofía Originals, que está funcionando la web desde el año 2002. Sí, desde el año 2002. Dice Ale Ramos, el pelearse me hace pensar cómo está el mundo hoy y hay únicamente agresiones y guerra. No, Ale, no es que esté el mundo. Bueno, vamos a ver. Aquí no vamos a hablar de cómo está el mundo hoy, porque es un tema que no merece la pena hablar de ello. Es mucho más importante centrarnos en lo sutil, en lo evolutivo, en nuestros temas, en cómo hacer para que nosotros mejoremos. Pero yo en el 1960 tuve bullying en un colegio de curas, bueno, de frailes, para ser exacto, en un colegio de frailes. Y nadie, yo no sé si se enteraron. A lo mejor no se enteraron porque precisamente cuando se hace el bullying es cuando el fraile, cuando el profesor está fuera de la clase o en el recreo y allá pues no se fiscaliza lo que pasa. Pero en 1960 las cosas estaban igual que ahora y han pasado 63 años, que es casi la vida de una persona. De forma que siempre ha habido eso. Y conforme vamos hacia atrás en el tiempo, estoy convencido que más, porque hemos mejorado en algo sobre 100 años atrás o 200 años atrás. Hemos mejorado en algo. Entonces, no pienses que está el mundo hoy peor. Vale. En el tema de autoridad en los colegios, sí está en peor. Pero eso es, pues, fruto de las circunstancias políticas. Y eso no está en la mano de nadie poner resolución. De nadie de nosotros, me refiero. Entonces hay que ayudar al hijo, apoyarle para que no piense mal de sí mismo porque los demás le digan cosas negativas. Y desde mi punto de vista, que se resista, que se enfrente al jefe de la pandilla de desgraciados. Lila A dice, buenas tardes, yo ingresé, pero hasta ahora inicié el taller, estoy muy enganchada y practicando las reglas. ¿Opinas que puede verlos en vivo a pesar de que hasta ahora inicié el taller? Ah, ya entiendo la pregunta. Sí, Lila, sí. Porque aquí no solo hablamos de las reglas, es más, llevamos bastante tiempo sin hablar de las reglas y de los círculos, de los cimientos. Y también llevamos unos cuantos talleres sin hablar de las capacidades superiores, que son la meta que hay que abordar cuando ya se han puesto bien los cimientos. Pero puedes ver perfectamente los talleres lo que, para ambientarte, para saber de algunos aspectos colaterales, como este que estamos viendo hoy, de cómo las madres emocionales tienen que procurar sufrir menos, implantándose la coraza mental, que no es ninguna cosa que les quite libertad, al contrario, les da libertad porque es muy doloroso ver cómo buenas personas, buscadoras emocionales, sufren si maltratan o si tienen dificultades sus hijos, porque han topado con un mal bicho. Y eso pasa mucho porque los malos bichos proliferan. Hoy, Ale, y hace 50 años. O sea que sí, puedes verlos tranquilamente, pero tú sigue tu marcha, a tu velocidad, con las reglas, con la cantidad de reglas que estás haciendo. Con esas reglas. Y luego ya aumentarás. Cuando lleves el 90% del tiempo cumpliendo dos, entonces añade una tercera y luego una cuarta. Y así sucesivamente, hasta atacar las 6 primeras. La última es para sacar nota. La última vendrá después. Dice Juan Antonio, sí, están muy evolucionadas, las dos llevamos, sí, esto ya lo hemos visto.
Dice CI, el caso de mi hijo ha sido en el entorno laboral, en la empresa, que crearon en la universidad con un compañero. Le ha afectado a su autoestima. Eso es lo que estamos diciendo. Yo no he dicho autoestima, pero la opinión sobre sí mismo es la autoestima. Le ha dolido mucho, pero creo que ha aprendido y madurado. Sí, al final, después del episodio del maltrato, del bullying, la víctima aprende. Y es de desear que no salga de esa experiencia con la autoestima lastimada, porque es una mala cosa que han querido cargarle encima, que le pese los verdugos de ese acoso. Entonces, hay que luchar precisamente contra la baja autoestima que crea el bullying. Ese sería la peor herencia, el peor efecto. El sufrimiento se pasa y se olvida en parte, pero la baja autoestima hay que luchar contra ella y convencerle a la víctima de que es por ser buena persona, porque realmente es así. O sea, los que hacen bullying buscan entre la gente de la clase a alguien que piensen que no se va a rebelar, que lo va a aguantar, que no tiene agallas, que es una mosquita muerta. Y entonces atacan a ese o a esa. Y aquí no importa el sexo. No es que los chicos ataquen a los chicos y las chicas a las chicas. No, no. El mal bicho ataca al que vea más débil, al que piense que no le va a hacer frente. Por eso hay que hacerle frente. Y acabará el acoso. Dice Spiderman, intuyo que mi hijo es bastante evolucionado, aunque no sé si será buscador, sinceramente. Tiene 6 años. No, por Dios, no puedes. Paso mucho tiempo con él. Enhorabuena. Enhorabuena porque tienes un crío un niño de 6 años. Tienes que recibir todavía muchas satisfacciones de él, Spiderman. Muchas satisfacciones. Y a estas alturas, a esta edad, no puedes saber si va a ser buscador o no. Eso, en todo caso, a los 14, 15, 16. Pero antes no. Pero personas como tú, Spiderman, pueden sacar el máximo fruto de estos talleres, porque tenéis la vida por delante. Tenéis una labor con los hijos, con el hijo, muy bonita, muy formativa y que va a crear una gran unión entre vosotros. Pasa mucho tiempo con él, ¿sí? Y tírate por el suelo con él, y juega con él, y haz de caballo para él, que se monte encima tuya. Y llévalo al oeste, porque los niños tienen mucha imaginación y lo que piensan lo viven. Tienes muchas satisfacciones por delante, Spiderman, con ese hijo. Sonia Penayo dice, hola amigos, hola Fernando, ¿desde qué edad fuiste a colegios religiosos? Bueno, en aquel tiempo yo empecé a ir a colegio el año 53, en 1953. Miento, en 1951. Y en aquel tiempo, en España, en Pamplona, yo creo que todos los hijos de familias de clase media iban a colegios religiosos. Yo fui primero a unas monjas, un año, y luego fui a unos frailes, de los 7 a los 14. Y a los 14 me cambié de ciudad y fui a otros religiosos, frailes, con 2 cursos, el bachiller superior, quinto y sexto, con 15 y 16 años. Y también era religioso. Y por eso me hice el propósito de que cuando me casara, en modo alguno llevaría a ninguno de mis hijos a colegios religiosos, confesionales. Porque no. No por el bullying que sufrí en el segundo colegio, porque yo no les achaco la culpa a los religiosos, porque fue muy puntual y muy localizado
y duró unos meses, sino porque mis hermanas fueron a colegios laicos y yo comprendí que eso era mucho mejor. La separación de sexos, que ya entonces había, de solo chicos, colegios de solo chicos y colegios de solo chicas, eso es una barbaridad, porque la vida no es así. Y por tanto hay que enseñar y preparar a los alumnos cuando son jóvenes para que lleven una vida normal, con chicos y chicas, sin hacer problemas de donde no lo hay. Por eso yo no quise que cuando tuviera hijas o hijos fueran a colegios religiosos. Electromata dice, peor es sufrir su ausencia. Tenemos menos derecho que un animal de cuadra los hombres. Si viene un día justicia, será grotesco. Ay, Electromata, me tienes que decir el sentido de tu primera frase. Peor es sufrir su ausencia. No sé si te refieres a educación. No tener educación. No ir a colegios. No estoy seguro de a qué te refieres. Entonces, prefiero que me aclares el sentido de tu primera frase. Dices, la de los hijos cuando no se pueden ver. Ah, ya, ya. Creo que te entiendo. Que peor que los hijos tengan problemas en el colegio con sus compañeros es no poderlos ver. Sí, claro. Si te refieres a eso, a que los padres estén separados y la madre tenga la custodia completa, haya una mala entente y el padre esté mucho tiempo sin verles, entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Peor es sufrir su ausencia, la ausencia de los hijos. Tenerlos y ver que van creciendo sin que se relacionen con uno. Pero, no sé, en España por lo menos, en casos de separación, los dos padres tienen derecho a ver a sus hijos todas las semanas. Y creo que un fin de semana uno y otro fin de semana otro. Lo tienen que pasar los hijos con los padres. No sé si tú es que no vives en España o qué, Electromata, pero desde luego que estoy de acuerdo. Es peor no verlos, desde luego. Hace 7 años que no les veo. Y ella solo vacuna al que se parece a mí. Por cierto, intentar arreglar algo porque con lo legal no hay manera. Ella es de otro país europeo. No sé qué decirte, Electromata. No sé qué decirte porque efectivamente tu caso es muy extremo. Extremo. Eso de que hace 7 años que no los veo, no puedo entenderlo. A no ser que se haya ido a su país y te sea imposible ir a su país. Pero yo no soy abogado y no sé de temas legales, no sé cómo anda. Eso, en todo caso, habría que consultarlo con un especialista y ver cómo se puede manejar ese caso. Me parece muy duro y muy inhumano el caso que estás viviendo, Electromata. Pero no te puedo dar solución porque no es mi especialidad. Y ya ese caso que planteas requiere un especialista, un abogado. Dice Electromata, tranquilo, estoy aquí a ver si me reencarno rápido o mejor que esta vida. Bueno, no hagas ningún esfuerzo por reencarnarte rápido. ¿Eh? No hagas ningún esfuerzo. No es la solución.
buscar una rápida reencarnación electromata no es la solución. La solución es, ¿por qué no me escribes directamente a fcondetorrents@hotmail.com y tratamos un poco en profundidad esto? Porque meternos en detalles personales cuando son adversos y cuando son problemáticos, me parece que no se debe hacer en un escaparate. Y esto es un escaparate. De forma que te sugiero que me escribas a F de Fernando, F, Conde, Torrents, NS final, @hotmail.com, hotmail con H, y seguimos la conversación allá, porque no me parece que es como para seguirla aquí. No es por ocultar nada, pero no. Escribe, sí. Porque los dos podemos hablar con más libertad. Yo te podré hacer alguna pregunta que aquí no quiero hacerte. Dice Sonia Penayo, Fernando, la autoestima es un gran tema para taller. ¿Qué te parece? Sí, es un tema bonito para taller. Lo apunto. Te apunto en la lista, atención, te apunto en la lista, porque la lista ya tiene 4 o 5 compromisos, pero te apunto en la lista. Paco Navas, buenas tardes. En el mundo nada es casualidad. Si logro entender que todo es perfecto, no peleamos contra nadie, sí contra nosotros mismos. No permitamos que nadie nos quite la paz. Claro, Paco, sí. Pero hay circunstancias en las que la paz se pierde. Hay circunstancias en que la paz se pierde. Por la conjunción de una serie de factores, de una serie de comportamientos de personas sobre las que no tenemos capacidad de cambiar, de actuar y que hacen daño no a nosotros, pero sí a otras personas cercanas. Y no tenemos autoridad para intervenir de una forma directa. Aquí estamos hablando ya de buscadores y no buscadores, porque el hijo no tiene por qué ser buscador, el hijo no va a ser buscador. Y si el hijo no sabe nada de esto, pues el que le tiene que transmitir algo de autoestima y de valor y de no dejarse afectar es el progenitor buscador que viene a estos talleres o a otros. De forma que es cierto, si nos referimos, lo que dices, Paco, si nos referimos a tu vida personal, a mi vida personal, a la vida de cada buscador, no debe hacernos nadie perder la paz. Pero a nuestros hijos sí que le van a hacer perder la paz. Y pues ahí viene el problema que estamos tratando hoy. Juan Antonio dice, mis 2 hijas eran las 2 únicas de la clase que no daban religión. Ajá. Cada una en su curso. Ya tuvieron que torear el que las miraran mal. Han sido y son ejemplares. Ahora de adultas se ven los frutos. Claro. Sí. Puede ocurrir que cuando hay bullying haya una razón ligada con los estudios. Puede ser esa o puede ser otra, pero es fácil que haya un origen, una diferenciación que tiene que ver con los estudios. Y entonces alguien se fija en esa persona que se ha diferenciado. De forma que, bueno, eso lo veríais inmediatamente, porque eran las únicas. Y por tanto, pues, claro, alguien se metía con ellas. ¿Sí? Pero efectivamente, de adultos se ven los frutos.
Bien, pues prácticamente son las 9, así que vamos a dejarlo. El próximo día no sé qué tocará. Voy a mirar los temas pendientes, el que ha dicho Sonia, el de la autoestima, que es muy importante. Vamos a ver, es imprescindible que el buscador tenga buena autoestima de sí mismo. Eso es imprescindible. Si uno de vosotros tiene mala autoestima, que me escriba, para no decirlo aquí en público, que me escriba y hablaremos de ese tema, porque para ello, para poderle decir algo, tengo que hacerle preguntas muy personales. ¿De cuándo? ¿Desde cuándo tiene mala autoestima? Si es de nacimiento, si es desde que tenía 3 años, desde que tiene recuerdos de niña, o es desde mayor. ¿Y qué pasó? Y entonces, ahondar en eso, pues es mejor hacerlo en privado. Claudia dice, coincido con Sonia, tema autoestima interesante. Vale, pues con 2 votos es suficiente para tener mayoría. Bien, ya sabéis que no tenéis que dar las gracias. Las gracias nos tenemos que dar todos a todos, porque todos nos hacemos posible evolucionar. Hasta el próximo día, amigos.